Mi esposo me suplicó llorando tras descubrirse su engaño, pero le dije, no lo perdiste todo, perdiste el acceso, y le mostré que yo controlaba cada centavo, dejándolo en la ruina total sin ninguna piedad. Mi nombre es Mel Acosta y nunca pensé que sería la mujer parada en un lugar público. Dándome cuenta de que mi esposo no solo me había engañado. Él legalmente me había reemplazado. Y antes de comenzar. Dime desde dónde estás mirando. Y presiona suscribirse si historias como esta te importan. No planeaba confrontar a mi esposo esa noche. Se suponía que debía estar en casa a las 8 terminando la cena. Ayudando a nuestra hija con una presentación por la que estaba nerviosa. En cambio, estaba parada en el vestíbulo de vidrio de un hotel convertido en complejo de condominios en el centro de Bellevue. Mirando mi teléfono como si también me hubiera traicionado. El correo electrónico de confirmación del contrato de arrendamiento todavía estaba abierto en mi pantalla. Inquilino principal. Talia Moreno. Cónyuge. Coinquilino. Lucas Costa. Mi esposo. Legalmente listado como el esposo de otra persona. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación. Un error administrativo. Un malentendido. Algo aburrido e inofensivo de lo que luego pudiera reírme. Eso es lo que hacen primero las mujeres como yo. Buscamos una manera de estar equivocadas. Entonces se abrieron las puertas del ascensor. Salieron juntos. Lucas se reía. El tipo de risa relajada que no había usado conmigo en años. No tenía la chaqueta puesta. Sus mangas estaban remangadas. Se veía más ligero. Más joven. Como un hombre que no tenía una esposa esperando en casa. Italia. Mi mejor amiga. Estaba a su lado. Con las llaves en la mano. Inclinándose cerca mientras decía algo que lo hizo sonreír de nuevo. No reconocí a la mujer que vi en ese momento. No porque se viera diferente. Sino porque le pertenecía a él de una manera que de repente me di cuenta de que yo no lo había hecho en mucho tiempo. No me vieron al principio. Dije su nombre. Lucas. El sonido cortó el vestíbulo como vidrio rompiéndose. Él se congeló. Talia se giró lentamente. Ya sabiendo lo que vería. Su rostro se quedó sin color. Pero no se apartó de él. Eso dolió más de lo que esperaba. Mela. Dijo Lucas demasiado rápido. ¿Qué haces aquí? Esa pregunta me dijo todo. Levanté mi teléfono. No necesité gritar. El espacio estaba lo suficientemente tranquilo para que cada palabra se escuchara. Encontré el contrato de arrendamiento. Dije. Aquel donde apareces como su esposo. La gente cercana comenzó a prestar atención. Un conserje se detuvo a medio paso. Una pareja cerca de los ascensores dejó de fingir no escuchar. Lucas miró a su alrededor. Luego me miró a mí. Este no es el lugar. Dijo. Bajando la voz. Podemos hablar de esto más tarde. Estamos hablando de esto ahora. Dije. Talia finalmente habló. Mela. Por favor. Esto no es lo que parece. La miré. Realmente la miré. La mujer que se había sentado en la mesa de mi cocina. Que había abrazado a mi hija. Que había escuchado mientras yo hablaba de sentirme invisible en mi propio matrimonio. ¿Qué es lo que parece? Pregunté. Ella abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. Es complicado. ¿No? Dije. Está documentado. Lucas dio un paso adelante. Alcanzando mi brazo. Me moví antes de que pudiera tocarme. No lo hagas. Dije. Esa palabra aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Él se detuvo. Te registraste como su cónyuge. Continué. Firmaste un documento legal. Construiste una segunda vida a 15 minutos de nuestra casa. Y ni siquiera tuviste la decencia de ocultarlo bien. Su rostro cambió. No culpa. No remordimiento.
Pánico. Esto no es lo que piensas. Dijo de nuevo. Más fuerte ahora. Como si el volumen pudiera arreglarlo. Íbamos a decírtelo. ¿Cuándo? Pregunté. Ninguno de los dos respondió. El silencio se extendió. Las personas que miraban ya no apartaban la mirada. La voz de Talia se quebró. No quise que sucediera así. Me reí. No pude evitarlo. Salió agudo y sin humor. Quisiste que sucediera en silencio. Dije. Simplemente no quisiste que yo entrara. Lucas intentó una última vez controlar el momento. Estás haciendo una escena. Dijo. Esto es privado. Giré mi teléfono hacia él. Con el contrato de arrendamiento aún visible. Lo hiciste público en el segundo en que firmaste esto. Un hombre parado cerca negó con la cabeza. El conserje parecía incómodo. Alguien susurró. Lucas lo vio. La comprensión de que esto ya no estaba contenido. Mírela. Dijo más suave ahora. Por favor. Vayamos a otro lugar. Lo miré a él. Al hombre a quien había defendido durante años. Al hombre a quien le había confiado mis finanzas. Mi tiempo. El futuro de mi hija. Y sentí que algo dentro de mí encajaba en su lugar. No. Dije con calma. He terminado de ir a donde tú quieres. Di un paso atrás. Busqué en mi bolso. Saqué mi anillo de bodas. No lo tiré. No lo dramaticé. Lo coloqué suavemente sobre el mostrador de mármol junto al escritorio del conserje. El sonido que hizo fue pequeño. Final. Me voy. Dije. No me sigas. No me llames. No vengas a casa esta noche. Lucas parecía querer discutir. Luego vio mi cara y se detuvo. Me volví hacia Talia. Puedes quedártelo. Dije. Ya has estado viviendo como su esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me importó. Salí del edificio sin mirar atrás. El aire frío golpeó mi cara como un permiso para respirar de nuevo. Mientras cruzaba la calle. Mi teléfono vibró. Una llamada de Lucas. La rechacé. No lloré. No entonces. Conduje a casa con las manos firmes en el volante. Mi mente ya clasificaba cuentas. Documentos. Cronogramas. El amor se había ido. La confusión se había ido. Lo que quedaba era claridad. Pensaron que esta era una vida secreta. Estaban equivocados. Este era el comienzo del fin. Y yo decidiría cómo terminaba. Cuando llegué a casa esa noche. La casa estaba tranquila de una manera que nunca lo estaba. Cuando Lucas viajaba por trabajo. La luz del dormitorio de nuestra hija todavía estaba encendida. Ella me estaba esperando. Mamá. Llamó cuando abrí la puerta. Llegas tarde. Lo sé. Dije. Mi voz sonaba firme. Incluso para mí. Ve a la cama. Hablaremos por la mañana. Ella me miró atentamente. De la forma en que lo hacen los niños cuando sienten que algo ha cambiado pero aún no saben cómo nombrarlo. Asintió y desapareció en su habitación. Me quedé allí un momento más. Escuchando los sonidos familiares de nuestra casa. El refrigerador zumbando. El suave tic-tac del reloj del pasillo. Y me di cuenta de cuánto de mi vida había construido para mantener todo funcionando sin problemas para todos los demás. Lucas y yo nos conocimos hace 12 años. Cuando la ambición todavía se sentía romántica. Era encantador de una manera mesurada. Nunca ruidoso. Nunca imprudente. Me gustaba eso. Yo trabajaba en finanzas. Él trabajaba en consultoría. Hablábamos de estabilidad de la forma en que otras parejas hablaban de pasión. Cuando nos casamos. Acordamos roles sin decirlos nunca en voz alta. Yo manejaba el dinero. Él manejaba las apariencias. Yo rastreaba las inversiones.
Planificaba la jubilación. Me aseguraba de que nada se escapara. A él le gustaba decirle a la gente que éramos un equipo. A mí me gustaba saber que las facturas estaban pagadas antes de su vencimiento. Cuando nació nuestra hija, me alejé de un ascenso para el que me había estado preparando. Lucas dijo que tenía sentido. Uno de nosotros tenía que ser flexible. Fui yo quien ajustó mis horas. Quien atendió llamadas de la escuela. Quien aprendió a hacer todo en silencio para que no se sintiera como un sacrificio. Las primeras señales de advertencia fueron lo suficientemente pequeñas como para excusarlas. Empezó a viajar más. Pero sus ingresos no cambiaron. Hablaba de cenas de negocios. Pero nunca traía tarjetas de presentación a casa. Se volvió protector con su teléfono. Atendiendo llamadas en el garaje. Bajando la voz cuando yo entraba en la habitación. Cuando pregunté, me dijo que estaba pensando demasiado. Le creí porque creerle era más fácil. Luego estaba Talia. Ella y yo nos conocimos en una recaudación de fondos escolar. Era cálida. Siempre disponible. Me ayudaba cuando Lucas estaba ocupado. Cuidaba a nuestra hija cuando yo llegaba tarde. Escuchó cuando admití una vez que me sentía sola en mi propio matrimonio. Nunca lo defendió. Simplemente asintió. Mirando hacia atrás. Eso debería haberme asustado. Financieramente. Todo parecía normal porque me aseguré de que así fuera. La hipoteca estaba a mi nombre primero. Gracias a una herencia de mi abuela que había usado para el pago inicial. Lucas le decía a la gente que la casa era nuestra. En papel. Lo era. Pero solo porque yo permití que lo fuera. Mantuve nuestros ahorros conservadores. Planifiqué para emergencias. Le confié el acceso porque confiaba en el matrimonio. Lo que no sabía era que mientras yo protegía nuestro futuro, él estaba financiando su escape. El contrato de arrendamiento del condominio no fue el primer documento. Una vez que supe qué buscar, encontré más. Facturas de servicios compartidos. Facturas de muebles. Una unidad de almacenamiento alquilada a nombre de Talia. Todo lo suficientemente pequeño para ocultar. Lo suficientemente organizado para sentirse intencional. Me senté a la mesa de la cocina esa noche. Con documentos extendidos como evidencia. Y sentí el peso de lo que habían hecho asentarse en mi pecho. Esto no fue un momento de debilidad. Fue una vida paralela. Por la mañana. Mi hermana llamó. No preguntó cómo estaba. Preguntó dónde estaba Lucas. No lo sé. Dije. Ella hizo una pausa. Entonces necesito decirte algo. Una amiga suya había visto a Lucas y a Talia semanas antes. Tomados de la mano en un restaurante cerca del condominio. No escabulléndose. No escondiéndose. Actuando como una pareja sin nada que perder. Se presentaron como casados. Dijo mi hermana en voz baja. Esa fue la confirmación. No el contrato de arrendamiento. No los documentos. La elección. Colgué y miré la pared hasta que mi hija entró en la cocina. Con la mochila puesta. Fingiendo no notar mis ojos rojos. ¿Papá está trabajando tarde otra vez?, preguntó. Tragué saliva. Tu papá no vendrá a casa por un tiempo. Ella asintió demasiado rápido. Está bien. Fue entonces cuando entendí lo que estaba en juego. Esto no se trataba solo de traición. Se trataba de lo que mi hija aprendería al verme aceptarlo o rechazarlo. Lucas no solo me había traicionado. Había jugado con la estabilidad que construí. La herencia que protegí. La confianza que di sin condiciones. Y ahora no quedaba ambigüedad detrás de la cual esconderse. No necesitaba más pruebas. Necesitaba un plan. No dormí esa noche. No porque estuviera cayendo en espiral. Sino porque mi mente había cambiado a un modo que reconocía del trabajo. Aquel donde las emociones se catalogan y los problemas se resuelven. Al amanecer.
Había tomado una decisión. No iba a confrontarlo de nuevo hasta que todo lo que importaba ya estuviera asegurado. La primera llamada que hice fue a una abogada de derecho familiar recomendada por un colega que no hizo preguntas. No di detalles. Dije las palabras que importaban. Protección de activos. Custodia. Separación inmediata. Ella despejó su mañana. Mientras mi hija estaba en la escuela. Me senté en mi auto afuera de la oficina y expuse todo. El contrato de arrendamiento. Las finanzas. La herencia. El condominio. La segunda identidad. Ella no reaccionó. Escuchó. Luego dijo, ¿moviste el pago inicial de fondos heredados? Sí. Bien. Dijo ella. Eso importa. Para el mediodía. Teníamos un marco. Órdenes de emergencia. Custodia temporal. Congelamiento de cuentas. Solicitudes de documentación. Firmé electrónicamente con una calma que no esperaba. No había prisa. Solo impulso. Luego vino el dinero. Inicié sesión en nuestras cuentas compartidas y cambié las contraseñas. Todas. Cuentas corrientes. Ahorros. Plataformas de inversión. Líneas de crédito. No vacié nada. No necesitaba hacerlo. Restringí el acceso y documenté los saldos. La precisión importaba más que el drama. Luego abrí una nueva cuenta solo a mi nombre y moví exactamente lo que mi abogada aconsejó. Suficiente para operar. Suficiente para proteger. Nada imprudente. Cuando Lucas intentó usar su tarjeta esa tarde. Fue rechazada. Lo sé porque llamó inmediatamente. Dejé que sonara. Mientras el teléfono vibraba. Contacté a una agente inmobiliaria en la que confiaba y le dije que quería una evaluación de la casa. No una amenaza. Un ejercicio de búsqueda de hechos. Ella entendió. Para las 3. Tenía una lista de verificación pegada en el interior de mi agenda. Servicios públicos. Seguros. Registros escolares. Contactos de emergencia. Todo lo que conectaba la vida de mi hija con la estabilidad se quedó conmigo. Empaqué después. No emocionalmente. Sino estratégicamente. No me llevé todo. Me llevé documentos. Artículos personales. Cosas que no podían ser reemplazadas. Dejé el resto intacto. Un mensaje sin palabras. A las 4:30. Lucas apareció. No llamó a la puerta. Probó su llave. Funcionó. Pero la alarma no se desactivó. El sistema que había actualizado el año pasado para mi tranquilidad hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Lo observé en la cámara desde mi teléfono. Confundido. Frustrado. Llamando mi nombre como si pudiera responder. No lo hice. Cuando finalmente hablé con él. No fue cara a cara. Fue a través de un mensaje de texto. No entres. Nos comunicaremos a través de abogados. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Mela. Esto es una locura. Estás exagerando. No respondí. Para la noche. Mi abogada había presentado la documentación inicial. Custodia temporal pendiente. Protecciones financieras en su lugar. Notificaciones programadas. Lucas intentó de nuevo. Correo de voz esta vez. No sé qué crees que estás haciendo. Dijo. Pero no puedes simplemente dejarme fuera de mi propia vida. Escuché una vez. Luego lo borré. Todavía pensaba que esto era emocional. Ese fue su error. La primera grieta real en su confianza llegó cuando su hermano me llamó. No sé qué está pasando. Dijo con cuidado. Pero Lucas dice que congelaste todo. Aseguré lo que construí. Dije. Hay una diferencia. Se quedó callado. No nos dijo nada sobre un contrato de arrendamiento.
Lo sé. Dije. A mí tampoco. Cuando terminó la llamada. Me senté en el borde de mi cama y exhalé por primera vez en todo el día. Lucas estaba entrando en pánico. Yo estaba ejecutando. Para cuando cayó la noche. Mi hija estaba dormida. La casa estaba tranquila. Y mi futuro ya no era teórico. Él había vivido una doble vida en secreto. Yo la estaba desmantelando a la luz del día. Y él ya llegaba demasiado tarde para detenerme. La primera consecuencia no llegó con drama. Llegó con silencio. Lucas dejó de llamar después del tercer intento sin respuesta. No porque aceptara lo que estaba sucediendo, sino porque finalmente se dio cuenta de que yo no iba a participar de la manera que él esperaba. Sin discusiones. Sin explicaciones. Sin trabajo emocional. Esa ausencia lo inquietó más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. La segunda consecuencia lo golpeó públicamente. A media mañana. Sus problemas de acceso no eran solo por una tarjeta rechazada. Su cuenta comercial. La que había estado usando para presentarse como estable y exitoso. Estaba bajo revisión. No congelada. Pero marcada lo suficiente como para detener las transacciones. Lo suficiente como para forzar conversaciones que no estaba listo para tener. No causé una escena. Presenté formularios. Las noticias viajan rápido cuando el dinero deja de moverse. Su primer intento de controlar la narrativa comenzó con su familia. Les dijo que nos estábamos tomando un espacio. Que yo estaba emocional. Que él se estaba quedando con un amigo temporalmente. El problema era que el amigo no conocía la historia. Y Talia tampoco, porque Talia tenía sus propios problemas. Ahora. La compañía de administración del condominio la contactó con respecto a un problema de verificación. 2 nombres en el contrato de arrendamiento. Falta un certificado de matrimonio. Una inconsistencia legal que requería aclaración. Ella me llamó una vez. Dejé que fuera al correo de voz. Su mensaje era frenético pero cuidadoso. Mírele. Necesito hablar contigo. Ha habido un malentendido. Por favor. No respondí. Para el mediodía. Escuché de alguien más. Un amigo mutuo me envió un mensaje en voz baja. No quería creerlo hasta que los vi juntos. Donde los vieron no importaba. Lo que importaba era que la gente estaba viendo. Por la tarde. El círculo profesional de Lucas comenzó a fracturarse. Se perdió una reunión programada porque estaba en espera con un banco. Canceló el almuerzo con un cliente porque no se sentía bien. Dejó de publicar en línea por completo. Mientras tanto, mi vida se mantuvo intacta. Recogí a mi hija de la escuela. Cociné la cena. Pregunté sobre su día. No dije su nombre. Esa estabilidad también lo inquietó. Intentó de nuevo esa noche. Esta vez. Apareció en algún lugar donde pensó que no podría evitarlo. La casa de mi hermana. Ella no lo dejó entrar. Parecía desesperado. Me dijo ella más tarde. No triste. Acorralado. Su desesperación se convirtió en negociación. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en lotes. Podemos arreglar esto. No tienes que hacer esto. Piensa en nuestra familia. Noté lo que no dijo. Nunca negó el contrato de arrendamiento. Nunca negó el nombre. Nunca la negó a ella. La cuarta consecuencia aterrizó silenciosamente. Pero decisivamente. Mi abogada llamó para decirme que la solicitud de Lucas de acceso temporal a los fondos había sido denegada pendiente de revisión. El tribunal quería documentación. Tiempo. Transparencia. Él no tenía ninguna de esas cosas listas. El condominio ya no era un refugio. Era una responsabilidad. Talia se distanció públicamente en cuestión de días. Dejó de aparecer con él. Cambió su configuración de redes sociales. Evitó los eventos escolares.
La mujer que una vez se insertó en mi vida desapareció en el momento en que la visibilidad amenazó su comodidad. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Lucas dejó otro correo de voz. Su voz se quebró esta vez. No sé cómo esto se salió tanto de control. Dijo: solo necesito hablar contigo. Por favor. No respondí porque las consecuencias no habían terminado de desarrollarse. Apenas comenzaban a llegar a él lentamente. Visiblemente. Y de maneras que no podía explicar. Y por primera vez desde que lo conocí. Lucas estaba perdiendo algo que no podía recuperar con encanto para volver a tener el control. La segunda confrontación no ocurrió por accidente. Sucedió porque Lucas creía que aún podía manejar la óptica. Pidió una reunión bajo la apariencia de cierre. Ubicación neutral. Pública. Respetuosa. Sugirió un restaurante cerca del paseo marítimo. Lo suficientemente exclusivo para sentirse controlado. Lo suficientemente visible como para asumir que yo mantendría la calma. Acepté. No porque le debiera nada. Sino porque entendí algo que él todavía no entendía. Los espacios públicos funcionan en ambos sentidos. Cuando llegué, Él ya estaba sentado. Talia también estaba allí. Esa fue la primera sorpresa. No para mí. Sino para él. Pensó que traerla suavizaría el momento. Lo haría parecer mutuo. Equilibrado. Como dos adultos explicando algo complicado a una esposa irrazonable. La anfitriona me reconoció. Al igual que dos mujeres en una mesa cercana. Una de ellas había estado en la recaudación de fondos de la escuela de nuestra hija meses antes. Lucas se puso de pie cuando me acerqué. Gracias por venir. Dijo demasiado formalmente. No lo abracé. No me senté inmediatamente. Veo que la trajiste. dije. Talia se movió en su silla. Pensamos que era justo. Dijo con cuidado. Ya que esto nos afecta a todos. Esa palabra todos aterrizó exactamente donde necesitaba. Me senté. El camarero vino. Pedí agua. Nada más. Lucas se inclinó hacia adelante. Solo hablemos. Dijo. Sin acusaciones. Sin dramas. Sonreí. No cálidamente. Claramente. No estoy aquí para acusar. Dije. Estoy aquí para aclarar. Talia abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. Lucas comenzó primero. Habló de errores. De confusión. De cosas que se salieron de control. Evitó cronogramas. Evitó detalles específicos. Evitó asumir la responsabilidad. Cuando terminó. Parecía aliviado. Como si hubiera dicho lo suficiente para restablecer la narrativa. Esperé. Luego busqué en mi bolso y coloqué mi teléfono boca arriba sobre la mesa. Voy a decir esto una vez. Dije. Y luego me voy. Las conversaciones cercanas se habían ralentizado. Las sillas se inclinaron sutilmente. La atención se agudizó. No tuviste una aventura. Continué. Construiste un segundo hogar. Firmaste documentos legales identificándote como el cónyuge de otra persona. Lo financiaste usando dinero de cuentas que yo administraba y protegía. Lucas se puso rígido. Baja la voz. No. Dije con calma. He terminado de bajar cualquier cosa. La cara de Talia se sonrojó. Este no es el lugar para. ¿Sabías que estaba casado? Dije. Volviéndome hacia ella. Conocías a mi hija. Conocías mis finanzas mejor que la mayoría de la gente porque confié en ti. Y aún así aceptaste aparecer como su esposa. Ella tragó saliva. Él me dijo que estaban separados. Asentí una vez. Eso es interesante. Toqué mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa. No hacia ellos. Sino hacia afuera donde era visible. Un documento de arrendamiento. Nombres resaltados.
Fechas intactas. Porque este documento se firmó mientras vivíamos juntos. Mientras yo pagaba nuestra hipoteca. Mientras tú estabas sentada en mi mesa. La mujer de la recaudación de fondos jadeó suavemente. Lucas se echó hacia atrás. Con los ojos moviéndose rápidamente. Esto no necesita ser público. Ya lo es. Dije. Simplemente no esperabas que yo controlara el tiempo. Talia empujó su silla hacia atrás ligeramente. Yo no pedí esto. No. Dije. Lo aceptaste. Ella se puso de pie. No puedo hacer esto. Lucas buscó su mano. Ella se apartó. Ese momento. Ese pequeño rechazo visible se extendió hacia afuera. Aparecieron teléfonos. Un servidor se detuvo cerca. Fingiendo limpiar una mesa. Talia agarró su bolso. Necesito irme. Dijo. No a mí. A él. Ella no miró atrás. Lucas la vio irse. Atónito. ¿Solo? Yo también me puse de pie. Esta reunión ha terminado. Dije. Tendrás noticias de mi abogado. Cualquier intento adicional de contactarme directamente será documentado. Me miró. Con los ojos vidriosos. Estás destruyendo mi vida. Me incliné lo suficiente para que me escuchara claramente. No. Dije. Estoy corrigiendo la historia que contaste sin mi consentimiento. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí. La habitación zumbaba. Susurros. Movimiento. La conciencia asentándose. Para cuando llegué a mi auto. Mi teléfono vibró con mensajes que no abrí. Conduje a casa firme. ¿Tranquila? ¿Intacta? Porque la segunda humillación no fue ruidosa. Fue visible. Y lo siguió a todas partes. Después de eso. Lucas no desapareció después del restaurante. Se reagrupó. Ese era su patrón. Retirarse el tiempo suficiente para planear una versión de la realidad que pudiera vender. Siempre había creído que la percepción importaba más que la verdad. En consultoría. Esa creencia le había servido bien. En el matrimonio. Lo había protegido más tiempo del que merecía. 3 días después de la confrontación en el restaurante. Surgió la primera versión de su historia. No vino de él directamente. Vino a través de personas. Una conocida mutua me envió un mensaje para decirme que lamentaba que las cosas estuvieran tan desordenadas. Otra preguntó si todo estaba bien porque había escuchado que habíamos estado viviendo vidas separadas por un tiempo. Alguien más insinuó que Lucas había estado tratando de proteger a nuestra hija del conflicto adulto. No respondí. No los corregí. Esperé. Al final de la semana. Su narrativa se volvió más audaz. Se enmarcó a sí mismo como un hombre atrapado en un matrimonio frío. Empujado emocionalmente. Forzado a buscar consuelo en otro lugar. Nunca usó la palabra aventura. Evitó los cronogramas. Se apoyó mucho en frases como deriva mutua y separación tácita. Y entonces cometió su error. Insinuó que yo lo sabía. Que yo había estado de acuerdo. Que estaba reaccionando ahora por vergüenza. No por traición. Ese fue el momento en que la escalada dejó de ser opcional. No lo confronté. No discutí en línea. Publiqué documentación. No públicamente. Precisamente. Mi abogada me aconsejó sobre lo que se podía compartir sin comprometer el caso. Capturas de pantalla. Fechas. Transferencias financieras. El contrato de arrendamiento. Facturas de servicios públicos. Contratos de almacenamiento. Una línea de tiempo que no gritaba. ¿Hablaba? Se la envié exactamente a 3 personas. Uno era su hermano. Uno era su socio comercial. Una era una mujer que me había repetido su versión de los hechos como si fuera un hecho. No agregué comentarios. Dejé que los documentos hicieran lo que los documentos siempre hacen.
En 48 horas. El tono cambió. Las preguntas reemplazaron a la simpatía. El silencio reemplazó a la defensa. Las invitaciones fueron rescindidas silenciosamente. Las reuniones se pospusieron hasta que las cosas se calmaran. Lucas me llamó esa noche. No respondí. Luego vinieron los mensajes. No suplicando esta vez, sino con pánico. ¿Por qué la gente me pregunta sobre fechas? ¿Por qué todos tienen el contrato de arrendamiento? Estás haciendo esto imposible. Los reenvié a mi abogada. La escalada se movió más allá de nuestro círculo cuando alguien más hizo lo que yo no había hecho. Compartieron la historia más ampliamente. Yo no publiqué. No etiqueté. Ni siquiera supe quién lo hizo al principio. Pero de repente, la imagen profesional cuidadosamente curada de Lucas comenzó a desmoronarse en público. Apareció un hilo en un foro comunitario local. No dramático. Solo fáctico. Una pregunta sobre ética. Una mención de tergiversación. Una captura de pantalla. Recortada. Anonimizada. Innegable. Otros intervinieron. No con indignación, sino con reconocimiento. Espera. ¿Es este el mismo tipo? La presentó como su esposa en un evento. Recuerdo esto. El algoritmo hizo el resto. Lucas intentó responder. Ese fue el error número 2. Emitió una declaración. Medida. Desinfectada. Vaga. Habló sobre privacidad. Sobre proteger a una niña. Sobre procesos legales. Nunca negó el contrato de arrendamiento. Nunca abordó la designación conyugal. La gente se dio cuenta. La reacción no fue ruidosa. Fue fría. Los clientes pausaron los contratos. Un compromiso de oratoria eliminó silenciosamente su nombre. Un grupo profesional en el que había estado activo cambió su lista de liderazgo. Y luego apareció el hashtag. No vicioso. No burlón. Solo fáctico. Una abreviatura para el engaño disfrazado de respetabilidad. Se extendió más rápido de lo que él podía manejar. Lucas llamó de nuevo. Esta vez respondí. ¿Qué quieres? Pregunté. Su voz sonaba delgada. Dijiste que querías privacidad. Esto no es privacidad. Yo no empecé esto. Dije. Dejé de cubrirlo. Estás dejando que extraños me destruyan. No. Dije. Tú construiste esto. Yo solo dejé de mantener las piezas juntas. Hubo una larga pausa. Están haciendo preguntas que no puedo responder. Dijo en voz baja. Eso es lo que hace la verdad. Respondí. Exige consistencia. Intentó un último ángulo. Esto está lastimando a nuestra hija. Esa línea solía funcionar. Ya no. Lo que la lastima, dije, es ver a un padre mentir y llamarlo protección. No discutió. No pudo. Al final de la semana, su credibilidad había desaparecido. No por el escándalo, sino por los documentos. Había subestimado cómo funciona la responsabilidad moderna. Pensó que la exposición significaba humillación. No se dio cuenta de que significaba documentación. Mientras tanto, mi vida se volvió más tranquila. El ruido se alejó de mí y se instaló a su alrededor. Me mantuve fuera de las plataformas sociales. Me concentré en las rutinas. En las mañanas escolares. En cenas que no requerían fingir. La gente se acercó en privado. Algunos se disculparon. Algunos admitieron que habían sospechado algo. Algunos me agradecieron por no decir nada. Por dejar que la verdad hablara en su lugar. Lucas envió un último mensaje esa noche. Ya no reconozco mi vida. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. Yo tampoco. Mientras estuve casada contigo. Apagué mi teléfono. La escalada estaba completa.
Estaba expuesto. No como un villano, sino como exactamente quien siempre había sido. Y no quedaba ninguna versión de la historia para que él se escondiera dentro. El colapso no llegó de una vez. Llegó en pedazos. Medido. Documentado. Irreversible. La primera audiencia judicial fue procesal. Custodia temporal. Divulgaciones financieras. Límites. Lucas llegó con un abogado que había contratado a toda prisa. Alguien lo suficientemente seguro para fanfarronear. Pero no lo suficientemente preparado para luchar contra los hechos. Llegué con carpetas. Registros de herencia. Estados de cuenta de hipoteca. Historiales de cuentas. El contrato de arrendamiento. Las transferencias. Las fechas. El juez no miró a Lucas cuando habló. La custodia física primaria me fue otorgada sin discusión. Continuidad escolar. ¿Estabilidad? Gestión financiera aprobada. Se usó la palabra temporal. Pero todos en la sala entendieron lo que significaba. Lucas asintió como si estuviera siendo razonable. No lo estaba. El siguiente golpe aterrizó silenciosamente. El condominio. El contrato de arrendamiento que una vez lo hizo sentir inteligente. Ahora trabajaba en su contra. La designación conyugal provocó escrutinio. Preguntas sobre tergiversación. Preguntas sobre intención. La compañía de administración de propiedades rescindió el contrato de arrendamiento bajo una cláusula que él no se había molestado en leer. Talia se mudó en 48 horas. No me llamó. No necesitaba hacerlo. Sin el acceso de Lucas a los fondos. El estilo de vida en el que había entrado se evaporó. Las tarifas de almacenamiento quedaron sin pagar. Los servicios públicos se cortaron. El apartamento que una vez simbolizó el escape se convirtió en prueba de malas decisiones. Su colapso no me satisfizo. Aclaró las cosas. La situación financiera de Lucas se deshizo a continuación. Sus cuentas no fueron vaciadas. Fueron restringidas. La transparencia ordenada por el tribunal reveló cuánto de su imagen profesional había sido apuntalada por recursos compartidos que ya no controlaba. Los contratos de consultoría que desaparecieron nunca regresaron. A los clientes no les gusta la imprevisibilidad. Les gusta la confianza. Él había perdido ambas. Luego vino su familia. Su hermano me llamó primero. No lo sabía. Dijo. ¿Lo juro? Te creo. Respondí. Y lo hice. Sus padres fueron más lentos. Solicitaron una reunión con Lucas. No para defenderlo. Para entender. Llegó con explicaciones. Se fue sin apoyo. Su padre contactó a mi abogada 2 días después. Estoy avergonzado. Dijo a través de ella. Haz lo que tengas que hacer. No interferiré. Ese fue el momento en que Lucas perdió lo último que pensaba que estaba garantizado. Protección. El desmantelamiento legal se aceleró. Las órdenes temporales se convirtieron en mociones permanentes. La separación de activos favoreció la documentación. No una moción. ¿La casa? El pago inicial de mi abuela. Mis pagos constantes. Mi gestión se quedó conmigo. Lucas intentó impugnarlo. Perdió. Su solicitud de custodia ampliada fue denegada después de que surgieron inconsistencias entre sus declaraciones y los cronogramas documentados. El juez no lo regañó. No necesitaba hacerlo. Simplemente no le creyó. Para cuando llegó la mediación. Lucas estaba agotado. No enojado. No arrogante. Desgastado. Había perdido su narrativa. Su influencia. Su audiencia. El acuerdo reflejó eso. Firmó en silencio. Sin protestas dramáticas. Sin amenazas de último minuto. Solo un hombre dándose cuenta de que el encanto no funciona cuando la confianza se ha ido. Cuando se finalizó el papeleo.
Mi abogada deslizó los documentos sobre la mesa y asintió una vez. Está hecho. Sentí alivio. Pero no triunfo. En casa. Mi hija se adaptó más rápido de lo que esperaba. Los niños reconocen la seguridad antes de entender la justicia. Nuestras rutinas se estabilizaron. Sus preguntas se hicieron menos frecuentes. Su sueño mejoró. Lucas se movió entre lugares por un tiempo. Amigos primero. Luego alquileres a corto plazo. Eventualmente. Una habitación ofrecida por obligación. No por lealtad. La última vez que escuché sobre él. No fue a través de chismes. Fue a través del silencio. Se había convertido en alguien que la gente dejó de mencionar. Sin presentaciones. Sin actualizaciones. Sin defensa. Solo ausencia. La ruptura familiar se completó sin mi participación. Las invitaciones cesaron. Las vacaciones se reorganizaron. Su presencia se volvió inconveniente. La vida que construyó en secreto le había costado la que tenía en público. No celebré. No publiqué. No expliqué. Me enfoqué hacia adelante. Porque la venganza, cuando se hace bien, no parece rabia. Parece consecuencias asentándose exactamente donde pertenecen. La última vez que vi a Lucas. No fue dramático. Sin voces alzadas. Sin sala llena. Sin testigos inclinándose. Solo dos personas sentadas una frente a la otra en una pequeña sala de conferencias que olía levemente a desinfectante y café rancio. Terreno neutral. Líneas limpias. Nada emocional al respecto. Eso se sintió correcto. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente. Sino estructuralmente. Como si algo dentro de él hubiera colapsado y nunca hubiera sido reconstruido. Su traje no le quedaba como solía hacerlo. Su postura era tentativa. Cuidadosa. Como si hubiera aprendido que la confianza ya no lo protegía. Llegué a tiempo. Siempre lo hacía. Se puso de pie cuando entré. Luego vaciló. Inseguro de si volver a sentarse. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estábamos ahora. Gracias por venir. Dijo. Estoy aquí porque este es el último elemento sin resolver. Respondí. No porque necesitemos cierre. Asintió. Entiendo. Eso era nuevo. O tal vez no lo era. Tal vez simplemente se había quedado sin espacio para fingir lo contrario. Nos sentamos. El mediador no estaba presente. Los abogados no estaban presentes. Todo lo que necesitaba ser firmado ya había sido firmado. Esta reunión no era requerida. Él la había pedido de todos modos. No te retendré mucho tiempo. Dijo rápidamente. Solo necesitaba verte para decir algunas cosas. Crucé las manos sobre la mesa. Adelante. Tomó un respiro que parecía ensayado. Nunca quise lastimarte. Dijo. Sé que eso suena vacío ahora. Pero es verdad. Las cosas simplemente cambiaron. Me sentí invisible. Ya no sabía cómo hablar contigo. No interrumpí. Debería haber terminado las cosas correctamente. Continuó. Debería haber sido honesto. No pensé que se volvería tan complicado. Ahí estaba. No incorrecto. No traición. Complicado. Te registraste como el cónyuge de otra persona. Dije con calma. Eso no es confusión. Esa es una decisión. Su mandíbula se tensó. Estaba tratando de construir algo estable con otra mujer. Respondí. Mientras aún te beneficiabas de lo que yo construí. Miró hacia la mesa. ¿Lo perdí todo? No. Dije. Perdiste el acceso. Me miró entonces. ¿Realmente? ¿Miró? Ya no reconozco mi vida. Dijo. No me reconozco a mí mismo.
Eso es porque pasaste años externalizando la responsabilidad. Dije. Ahora es toda tuya. Tragó saliva. No estoy pidiendo arreglar las cosas. Sé que eso se ha ido. Solo no quiero ser tu enemigo. Incliné la cabeza ligeramente. No eres mi enemigo. El alivio cruzó su rostro. Eres irrelevante. Continué. Ese alivio se desvaneció. No digo eso para lastimarte. Dije. Lo digo porque es verdad. Ya no puedes ser el villano o la víctima en mi historia. Eres solo alguien que solía conocer. Me miró atónito. Pensé. Dijo lentamente. Que si pudiera explicar. Has explicado suficiente. Respondí. Explicaste con documentos. Con cronogramas. Con elecciones. Su voz bajó. Extraño a nuestra hija. La ves según el horario. Dije. Eso no es ausencia. Eso es consecuencia. Se estremeció. Nunca quise este resultado. Dijo. Esa es la cosa sobre los resultados. Respondí. ¿No necesitan tu consentimiento? El silencio llenó la habitación. No tenso. No pesado. Final. Se echó hacia atrás en su silla. Con el agotamiento escrito en su rostro. ¿Hay algo que pueda hacer? Me puse de pie. Sí. Dije. Respeta los límites que firmaste. Deja de intentar reescribir la historia y no me contactes de nuevo a menos que involucre a nuestra hija. Se puso de pie también. Más lento. Mela. Levanté la mano. Aquí es donde termina. Dije. No porque esté enojada. Sino porque he terminado. Asintió una vez. Entiendo. Recogí mi bolso. Cuando llegué a la puerta. Habló de nuevo. Más suave. Casi para sí mismo. Realmente te amaba. Me di la vuelta. El amor no requiere secreto. Dije. Y no requiere papeleo para reemplazar a alguien más. Abrí la puerta. Una cosa más. Añadí. Miró hacia arriba. Esperanzado a pesar de sí mismo. No me perdiste cuando salí de ese edificio. Dije. Me perdiste mucho antes del momento en que decidiste que yo era opcional. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás porque algunos finales no necesitan drama. Necesitan distancia. Y finalmente había tomado la mía. Pasó casi un año antes de que me diera cuenta de que ya no contaba los días. Al principio. El tiempo se había sentido como algo para sobrevivir. Cada mañana era una casilla para marcar. Cada noche una línea de meta. No estaba triste. No exactamente. Pero estaba alerta. Siempre escaneando buscando lo siguiente que podría romperse. Esa vigilancia me había mantenido erguida durante mucho tiempo. Luego. Silenciosamente. Se detuvo. Me desperté una mañana y noté que mis hombros no estaban tensos. No había ensayado conversaciones en mi cabeza. No había planeado respuestas a preguntas que nadie hacía ya. El ruido mental que una vez me siguió a todas partes había desaparecido. Fue entonces cuando entendí que el cambio real ya había sucedido. Mi hija lo sintió antes de que yo lo nombrara. Comenzó a quedarse en el desayuno en lugar de apresurarse. Hacía preguntas que no eran logísticas. Se reía fácilmente. No la risa cuidadosa que usan los niños cuando controlan la temperatura emocional de la habitación. Una tarde. Mientras cocinaba la cena. Se apoyó contra el mostrador y dijo, «Se siente tranquilo ahora». Asentí. Lo es. Ella no preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Los niños no necesitan explicaciones cuando su entorno finalmente coincide con lo que se siente la seguridad. Nuestro hogar cambió de maneras sutiles. No muebles nuevos. No renovaciones. Solo espacio. Espacio emocional.
Nada quedaba sin decir. Nada se rodeaba de puntillas. Si estábamos cansadas. Lo decíamos. Si estábamos felices. Dejábamos que se notara. Esa honestidad hizo más por ella que cualquier consuelo que pudiera haberle ofrecido durante el caos. Profesionalmente. Me expandí a la vida que había pospuesto. Acepté responsabilidades que una vez rechacé porque no encajaban perfectamente en un matrimonio basado en la conveniencia. Viajé cuando fue necesario. Confié en mi competencia sin disculparme por ello. La confianza que llevaba ahora no era ruidosa. Estaba asentada. Por primera vez en años. Mi vida reflejaba mis valores en lugar de acomodar las contradicciones de otra persona. La gente preguntaba si me sentía más fuerte. Esa no era la palabra correcta. Me sentía alineada. Lucas existía en la periferia. Exactamente donde pertenecía. Siguió el horario. Se mantuvo dentro de los límites. No hubo más intentos de renegociar la historia. Sin apelaciones emocionales disfrazadas de preocupación. Cualquier colapso que experimentara sucedió en silencio sin mi participación. Una vez. Meses después. Alguien lo mencionó de pasada. Oh. Solía estar casado con esa mujer. ¿Cómo se llamaba? No me miraron. No se dieron cuenta. Y ese anonimato se sintió como un cierre. No necesitaba vindicación. No necesitaba reconocimiento. La ausencia de su narrativa en mi vida fue suficiente. Lo que más me sorprendió fue lo que no regresó. El impulso de explicar. La necesidad de justificar. El reflejo de suavizar las verdades para que otros no se sintieran incómodos. Esos hábitos murieron con el matrimonio. Ya no confundía la paciencia con la lealtad o la resistencia con el amor. Entendía ahora que el compromiso solo funciona cuando ambas personas dicen la verdad. Cualquier otra cosa es solo el mantenimiento de una mentira. La traición no me hizo cínica. Me hizo precisa. Me volví selectiva con mi tiempo. Mi energía. Mi confianza. No cautelosa. Intencional. Sabía cómo se veía realmente la estabilidad ahora. No era un resentimiento silencioso disfrazado de paz. Era claridad. Transparencia. Respeto mutuo. Una noche cerca del final del verano. Mi hija y yo caminamos por el vecindario mientras la luz se suavizaba y el aire se enfriaba. Ella corrió adelante despreocupada. Luego se detuvo de repente y se volvió. Mamá. Dijo. Ya no pareces cansada. Dejé de caminar. Ella no hablaba de dormir. Hablaba de peso. Ese momento importó más que cualquier victoria en la sala del tribunal o ajuste de cuentas público porque no solo me había visto dejar un matrimonio. Me había visto negarme a desaparecer dentro de él. Había aprendido que la dignidad no requiere ruido. Que los límites no son crueldad. Que el amor nunca te pide que te borres a ti misma. Esa era la herencia que me importaba. No la propiedad. No el dinero. El ejemplo. No reconstruí mi vida para probarle nada a él. La reconstruí porque finalmente entendí que la paz no es algo por lo que se negocia. Es algo que eliges y luego proteges. En algún lugar detrás de mí estaba una versión de mí misma que creía que la estabilidad requería silencio. Que pensaba que la lealtad significaba absorber la incomodidad sin cuestionar. Ella hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. No la juzgo. Pero ya no vivo como ella. Delante de mí hay una vida que no requiere explicación. Una que avanza limpiamente. Honestamente. Sin sombras arrastrándose detrás de ella. La traición fue la ruptura. La libertad fue el resultado. Y esta vez me quedé. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, continúa y presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda a este canal a llegar a personas que necesitan historias como esta. También me encantaría saber de ti. Así que comparte tus pensamientos o tu propia experiencia en los comentarios a continuación. No estás sola aquí y tu voz importa.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte la próxima historia. Gracias por tu tiempo, tu apoyo y por escuchar.